el proceso de recuperación de esa crisis que fue en la que tuve mi primer diagnóstico, que implicó un proceso de hospitalización y luego de la hospitalización un proceso de estar en casa durante muchas semanas cuidando de mi salud, llegó a mí el hilo en todas sus versiones, llegó el tejido, llegó el crochet. Pues en mi familia había mujeres que tejían, pero digamos que yo nunca me había acercado como con mucha intención a eso. Sin embargo, en este momento de encierro llegó y literal lo que vos decías es eso, o sea, el mar de pensamientos y de emociones entra en calma cuando tenés el hilo en las manos, bordando o tejiendo, en cualquier técnica pues que a la persona le guste, porque es una forma en la que el cerebro es como si empezara a hacer un mantra, pero con las manos. El hilo azul, un podcast que se teje. Muchas veces he escuchado decir que tejer es una buena opción para mantenernos en el tiempo presente. Seguir un patrón, contar puntos o combinar colores se va convirtiendo en la posibilidad de silenciar por un momento algunos recuerdos que tenemos del pasado, o también pues no estar anticipándonos en nuestros pensamientos a lo que puede pasar en el futuro. Pues para muchas personas el tejido se puede convertir en salvación. Luz María Vélez García, Luzma, o más conocida como Aceituna Drum, es la mujer que nos va a acompañar en este episodio. Pero empecemos conociendo la importancia de las aceitunas en la vida de esta mujer. Pues a ver, la historia no sé si sea tan emocionante como suene, pero pues a mí me gusta. La aceituna es un fruto bastante especial porque es como de amores o de odios, o sea, o te gustan las aceitunas o no te gustan las aceitunas. Sí, no hay puntos medios. No hay puntos medios. Y a mí me gustaron las aceitunas desde que era muy niña, entonces como que en mis círculos familiares y sociales siempre fui como un bichito raro porque yo pedía que de lonchera para el colegio en primaria me empacaran aceitunas. Ah, o sea, pero era la lonchera. O sea, yo no quería nada, yo quería aceitunas, me han encantado siempre. Y a medida que crecí fue que me di cuenta que muchas personas se sorprendían. Ay, ¿a ti te gusta eso? ¿Cómo te puede gustar eso? Entonces, en mi adolescencia, a raíz de ver lo que esa conversación causaba en los demás, me empecé a identificar como con ese rasgo de mi personalidad, de ser, no quiero decir radical, pero sí ser muy como honesta, como esto es lo que soy. Puede que te guste o puede que no te guste, es como también sin puntos medios en ese sentido. Entonces nada, además pues que siento que la aceituna es un fruto lindo, rico, delicioso, refrescante y me da una energía muy muy preciosa. El color verde aceituna me encanta, es de mis favoritos. Muy bello. Entonces digamos que muchos rasgos de mi personalidad están ahí, por eso llegué a aceituna. Bueno, gracias por recibir la invitación de estar en este episodio. Muchísimas gracias, Caro. Yo tenía demasiadas ganas de poder conversar contigo. A las personas que nos escuchan, bienvenidos a este episodio de El Hilo Azul, un podcast que se teje, porque hay como puntos en el crochet y variaciones, hay historias de tejedores y tejedoras para contar, y justamente pues eso es lo que queremos en este espacio. Queremos un espacio que quienes tejen o hacen labores manuales puedan disfrutarse mientras están en eso, pero además también tejiendo. Aquí estamos tejiendo con la compañía de Milagros, una gatica hermosa. Por aquí también está su hermanita, una gatica negrita. ¿Cómo se llama la hermanita? Se llama Moca, pero todos le decimos la negra. Moca o la negra. Ella por ahí va y viene, y bueno, pues no hay mejor escenario que este para estar tejiendo y para estar conversando. Antes de empezar este episodio, yo quiero contar la manera en la que yo hablé por primera vez contigo, que no sé si lo recuerdes, y es una de esas maneras que las personas no suelen contar, y es uno de esos temas que las personas no suelen, digamos, hablar muy seguido. Más o menos en el año 2020, yo veía que había alguien en Instagram que yo seguía, pues también por cosas como de tejido, en fin,
que hablaba constantemente de la salud mental y que hablaba abiertamente de episodios de depresión, en fin, ¿cierto? Como vean que la vida no es tan perfecta como a veces parece en redes sociales. Y, oh sorpresa, yo jamás me imaginé que tuviera que acudir a esa persona en un momento como esos. En un momento de una depresión muy profunda, joder madre, esos que sientes que te vas a morir. Yo acababa de salir de una relación que me hizo bastante daño y vi una publicación de Luzma. Y recuerdo que así sin conocerla le escribí como, ¿qué hago? Me quiero morir. Y hoy pues digamos que lo digo ya un poco como con risa porque pues sobreviví a ese episodio, a ese momento, aprendí muchas cosas, sigo pues como en ese camino. Pero cuando hablo con Luzma y hablo de Luzma, siempre sé que es una persona que no tiene, digamos, tabúes ni tapujos para hablar del tema. Y quiero que arranquemos el podcast y este episodio hablando de eso, porque hablar de la salud mental y de las cosas que normalmente no se hablan, porque todo parece como que está muy bien en casa. Pues Carol, ven, yo no creo que sea como la primera persona que lo haga. Yo sigo cuentas en diferentes plataformas que hablan abiertamente de salud mental, que de alguna forma sirvieron pues como inspiración a que yo lo hiciera, pero sobre todo la razón por la que yo lo hice es que siento que las voces que están haciendo falta no son solo las voces de los expertos en redes, de un psicólogo, un psiquiatra, un doctor, un terapeuta, que es muy bueno que hagan esos contenidos, pero también hacen falta que voces de quienes estamos del otro lado viviendo ese tipo de episodios, ese tipo de diagnósticos, hablemos de todo lo que implica estar de este otro lado. Además, porque con la salud mental hay algo muy teso y es que uno sabe, o sea, generalmente tú hablas de esto con la gente y la gente sabe que es verdad, o sea, sí, hay que ponerle cuidado, claro, sí, obvio, pero eso le pasa siempre al otro y nunca a uno. Literal. Sí, claro. Eso que está por allá. Eso que está allá, te acordás del hijo, de la vecina, que él como que te acordás, sí, que alguna vez, que un día, entonces no le pasa a mi familia, no le pasa a mi mamá, no me pasa a mí, no le pasa a mis hijos, no le pasa a mi pareja, hasta que te encuentras con que sí te pasa, sí le puede pasar a alguien de tu familia, sí te puede pasar a ti. Entonces, yo siempre he sido una persona con unos círculos sociales muy bonitos, muy sanos, que reconocen en mí muchas cosas. Y cuando yo empecé hace ya años todos estos procesos con un diagnóstico de depresión clínica, con una serie de crisis, de tratamientos hospitalarios, médicos, etcétera, causaba mucha impresión a mi alrededor, pero sí, yo, tú, sí, yo. Entonces como que ahí me di cuenta como, uy, tengo que hablar de esto. Porque no puede ser que la gente no piense que a alguien le pueda pasar, que a alguien cercano, que a alguien como a mí me pueda pasar, ¿cierto? Digamos que esa fue pues como la principal motivación para empezar como a conversar de esto abiertamente en mis redes sociales y también por algo que tú decías, y es que pues hay personas como yo que somos muy activas en redes, que contamos muchas cosas de nuestras vidas diarias, casi que como un blog personal en plataformas, y a mí me parecía muy poco honesto mostrar todo lo lindo, pero este tipo de cosas no mostrarlas como si no pasaran, y yo no, pues como sin ser influencer ni nada de esas cosas. Las 3 personas que a mí me sigan, con las que les comparto que mi gata hoy amaneció muy linda y que estoy muy contenta porque me gradué de un curso, también contar esa otra parte que también hace parte de mí, que es ese tipo de vivencias. Entonces fue como eso. Y decirte algo de lo que yo no sé si alguna vez hemos hablado, y es que todo mi proceso de salud mental ha estado estrechamente relacionado con el tejido y con el crochet. Sí. Tanto, mucho. Incluso a eso iba también, y es como ese papel o esa labor que uno le va digamos, otorgando al tejido, y a ponerse a enredar lanas y a enredarlas y a darles forma, eso que tiene también que ver con la salud mental. Imagínense, pues a los que nos estén escuchando, antecitos de grabar, que nos estábamos tomando una cosita aquí y comiendo una bobadita, estábamos hablando con Carol de esas primeras cosas que uno teje, que tejer es mucho decir, que uno enreda, porque uno cuando está aprendiendo a tejer, más que tejer, enreda hilo, hace ahí unos enredajos. Yo tuve una crisis, la primera gran crisis de salud mental cuando tenía 21 años, o sea, hace 9 años ya,
Y el proceso de recuperación de esa crisis, que fue en la que tuve mi primer diagnóstico, que implicó un proceso de hospitalización, y luego de la hospitalización un proceso de estar en casa durante muchas semanas cuidando de mi salud, llegó a mí el hilo en todas sus versiones, llegó el tejido, llegó el crochet. Pues en mi familia había mujeres que tejían, pero digamos que yo nunca me había acercado como con mucha intención a eso. Sin embargo, en este momento de encierro llego y literal lo que vos decías es eso, o sea, el mar de pensamientos y emociones entra en calma cuando tenés el hilo en las manos, bordando o tejiendo, en cualquier técnica pues que a la persona le guste, porque es una forma en la que el cerebro es como si empezara a hacer un mantra, pero con las manos, y eso te calma, y no lo digo yo porque me lo estoy inventando, sino porque lo viví y porque lo he conversado con otras muchas personas que te dicen lo mismo, que de alguna forma o logran encontrar ese silencio en su cabeza para descansar de todos esos pensamientos y emociones, o logran ir poniendo orden a la medida en que van organizando sus puntos, van organizando sus ideas y van organizando lo que sienten. Pues yo viví eso, y si me lo preguntas, Carol, para mí el tejido fue así como el tratamiento con un profesional, fue igual de importante haber tenido el tejido ahí a partir de ese momento y hasta el día de hoy para mi salud mental. El hilo azul. Tejemos para unir historias. Este podcast y este episodio no tienen la pretensión de hacer ver el tejido como una fórmula mágica para mantenernos bien en nuestra salud mental o mantener paz interior. Pero de lo que sí estoy segura es de que para muchas personas que estén escuchando o en algunos momentos de nuestras vidas, el tejido nos ha salvado. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué nos ha salvado? Pues nos puede salvar de un momento aburridor, de una sala de espera con muchas personas, también nos puede salvar de algún momento de tristeza o de rabia, o como en Luzma y otras personas, también nos puede salvar de una crisis de depresión. ¿Ustedes se han preguntado de qué los ha salvado el tejido? Y pues digamos que no nos podemos poner acá irresponsables porque no somos expertas en esas áreas del conocimiento, pero sí también he sentido algo yo en todo este proceso, es que más allá de una pastillita que uno se tome porque tiene que equilibrar cosas químicas que suceden en el cerebro, más allá de la terapia o de las gotas o de las cosas para dormir, hay ciertas actividades que le permiten a uno, como decías tú, o sea, como entrar en calma. Sí. Para mí es como si hubiera tremendo caos en un centro de la ciudad. Imagínese la ciudad más caótica que usted quiera, y usted se pone a tejer y es como si eso se fuera muteando poquito a poco. O sea, como que puedes estar en cualquier lugar, en cualquier situación, Tal cual. O sea, estás ahí tejiendo. Que es también un asunto muy bonito del presente, porque por lo menos a mí es como lo que me tiene en el momento presente. Yo me siento a tejer y pasado, futuro. No, estoy haciendo eso y estoy me enredada porque esta puntada no me da, o porque sí me da y me está quedando muy linda. Pero yo siento eso, pues que empieza a haber, digamos, como un complemento ahí interesante, ¿cierto? Y hablemos de ese inicio, Luzma, y es... si recuerdas ese primer objeto que tejiste. Bueno, ¿y quién te enseñó también o cómo llega el hilo a tu vida? Bueno, el primer objeto que yo tejí fue una flor en lana escolar. Imagínense esa lana maluca, peluda, que pica, de un color verde, no precisamente bonito, sino así como todo chillón. Y lo hice cuando tenía 8 años. Una tía que yo tenía en esa época se puso de moda entre sus amigas tejer, porque yo también siento que es como algo que le llega a las mujeres por sus grupos como sociales. Sí. Y yo visitaba mucho a mi tía y a mis 8 años un día la vi allá tejiendo flores, y eso fue una goma que le duró a ella pues como un mes, y ella me enseñó a hacer esa flor y yo hice una florecita, la guardo, la conservo. Nunca jamás en la vida volví a tejer. Para mí fue una cosa de un fin de semana con mi tía, hasta lo que les contaba ahorita este episodio en el que yo tuve que estar en casa mucho tiempo, varias semanas,
y en donde las pantallas, digamos, no me daban calma, no me daban bienestar, entonces necesitaba tener actividades fuera pues como del celular o del computador, y fue a mi mamá a la que se le ocurrió. Y miren esto que tan lindo, ella no es de tejer, pues nunca le ha como gustado mucho, a ella le enseñó su abuela, o sea, mi bisabuela. Y la bisabuela decía que cuando uno estaba triste tenía que tejer, y ella tejía era muchas mantas, hacía muchas mantas, colchas, cobijas. Entonces mi mamá en ese momento se acordó de que su bisabuela decía eso y fue y compró un hilo, un hilo de estos delgaditos, que se tejen con aguja mancusa 0, chiquitico. Y me compró. Y así hacen colcha. Ay, no, impresionantes. Hacen unas piezas hermosas. Me acuerdo que me compró, y sin preguntarme ni nada, y lo compró verde oliva, verde aceituna, y me llevó esa agujita chiquita y eso, y ella me lo entregó y se sentó conmigo. Me va diciendo, es que bueno, y se compró para ella una rosada, es que bueno, para que ustedes se entretengan, vamos a hacer cada una bufanda. Y me enseñó a hacer palitos, que era lo único que ella recordaba que su abuela le había enseñado. Recordaba es un decir, mi mamá no se acordaba. Entonces empezamos las dos a intentar hacer una bufanda con la memoria de mi mamá, pero enredamos hilo. Mi mamá desechó después de 2 días el proyecto, guardó su hilo, guardó su aguja, pero a mí ya me había encendido una chispa adentro. Sí. Y entonces yo dije, no, yo quiero ser capaz. Entonces empecé a ver todos los tutoriales que encontré. Me di cuenta que el palito se llamaba punto alto, y a punta de tutoriales intenté empezar a hacer esta bufanda. Entonces cuando yo tenía el tutorial al frente me salía bien, entonces hay algunas hileras de esa bufanda, las primeras quedaron lindas. Después de esas semanas de encierro, yo tenía que salir otra vez a estudiar, otra vez a trabajar, y para mí ese pedacito de hilo y de aguja y de tela se volvió mi objeto seguro. Yo cargaba eso para todas partes. Yo lo sacaba en el metro, yo lo sacaba en la oficina, yo lo sacaba en la universidad, yo lo sacaba en las reuniones, en todas partes. Como ya no tenía el tutorial al frente, yo no me acordaba. Ay, no. Y empecé a enredar hilo, y empezó esa bufanda a crecer de la forma más deforme. Eso ya no era rectangular, eso ya no era eso, y eso crecía para todos los lados. Y terminó siendo un trozo de tela rectangular que no alcanza a ser bufanda, eso no le cubre a uno el cuello, sin forma. Pero yo lo guardo y lo adoro porque fue ese primer tejido hecho por mí, para mí, con conciencia, con intención, que al final dije, no lo quiero desbaratar porque significa mucho, me ha acompañado en un proceso muy bonito, pero pues ya no lo voy a seguir haciendo porque no tiene mucho futuro. Ya lo dejé, y ya por primera vez fui yo y compré un ovillo que yo quisiera, con una aguja un poquito más grande. Y ya me empecé a arriesgar, y a punta de internet de libros, busqué muchos libros, tengo una buena colección de libros de diferentes cosas en crochet. Me aventuré y ya empecé ahora sí a hacer cosas, bolsos, y ya empecé a hacer cosas para mí. Frente a la salud mental, Carol, hay algo que te da el tejer, y es el subidón de autoestima sincero de ponerte o de usar en tu casa o en tu cuerpo algo que tú mismo hiciste. Sí. Sea un bolso, sea una areta, sea una bufanda, sea un gorro, sea lo que sea un adornito en la mesita que tú llegas y todas las visitas, ¡ay, tan lindo ese muñequito! Yo lo hice. Hay algo que te da, pero es sincero, es una autoestima sana, es como el ego, pero bien, bonito. Y eso también ayuda mucho en la salud mental, porque a veces en las crisis, lo primero que uno pierde como la confianza es en uno mismo. Y uno se da muy duro. Sí, porque además lo que decís, digamos, como la autoestima chévere, es porque no es, digamos, como la vanidad de es que yo soy la más por esto, sino que es también la posibilidad material de darte amor y de darte cuidado. O sea, como eso lo voy a tener para abrigarme. Entonces a mí me parece muy bello eso. Y después de eso, Luzma, ¿qué? ¿La mamá siguió tejiendo, no? Ah, no, mi mamá cero. No, solamente la envició. Mi mamá nada más ese día como que lo intentó, y pues ya dijo no más. Esta es la hora que yo, como ella ya se pensionó, estoy intentando convencerla que hagamos juntas una colcha en cuadritos, que ella haga cuadritos en su casa, yo hago cuadritos en mi casa, y que cada cierto tiempo nos podamos juntar a tejer y a unirlos.
también como un proceso simbólico de unir como mi relación con mi mamá. No la he logrado convencer, crucen los dedos para que este año yo lo logre. Manden buenas energías. Manden brillitos y buenas energías para que mi mamá se anime. El hilo azul. Tejemos para unir historias. Este podcast también nos permite reconocer con amor a quienes comparten lo que saben sobre tejido con nosotros. Por eso este también es un homenaje a Liz de Crochet Feliz. Bueno, y hablando de la bufanda, que no me alcanza a ser bufanda. La bu. Luego que has tejido, que hoy recuerdes con mucho cariño, pues que te acompañe hoy, bueno, bien sea que lo hiciste para ti o para otra persona. Ay, no, muchas cosas. Yo tengo 2 abrigos. El primero lo hice con un patrón de Liz, de Crochet Feliz. Liz, si estás escuchando esto, te queremos. Sí. Ese abrigo fue muy, muy importante para mí porque yo ya llevaba años tejiendo y yo tejía bolsos, tejía riñoneras, tejía muchas cosas. Pero en mi mente, y todavía lo siento así, tejer un buzo o un abrigo es como graduarse de tejedor. Como que es muy grande. Claro, y es como que te tiene que quedar bien, hacer mangas no es fácil. Yo vi que tuviste que desbaratar las mangas un montón de veces. No, entonces yo vi un patrón en internet de alguien más y yo estuve mucho tiempo intentando hacer un buzo azul y nunca, o sea, no, me quedaba mal, lo desbarataba. Y yo, no me voy a graduar de tejedora. Hasta que veo el patrón de Liz un día, me arriesgo, compro un color mostaza, me siento y digo voy a ser capaz, y el proceso de hacer ese buzo fue como de un mes, pero porque yo no dormía, o sea, yo dormía 2 horas, yo llegaba a trabajar y me sentaba a tejer, y yo los fines de semana no salía, me sentaba a tejer, yo me obsesioné con ese buzo, yo lo que me lo quería poner y lo quería usar, y yo me lo imaginaba. En el proceso yo lo veía muy grande, las mangas las tuve que desbaratar varias veces porque no lo hacía bien. Cuando ya tenía que ensamblar las piezas yo lo veía muy grande, yo me acuerdo que yo hacía historias y le decía a Liz, me va a quedar muy grande, y fue la primera vez que escuché el confía en el proceso. Lo estás haciendo bien, cuando lo termines y lo ensambles te va a servir. Y así fue. Hubo un momento en el que yo tuve que decir, voy a confiar en el proceso, voy a seguir tejiendo porque lo está haciendo bien, tiene que quedar. Preciso, así fue. Yo me lo puse, yo no podía creer ese saco. Pues te digo que ese saco lo tengo hasta hoy. Y me gusta muchísimo. He hecho varios sacos, me pongo todos mis sacos, pero ese me lo pongo y siempre alguien tiene que ver, ya la lanita está despelucadita, no me importa. Siempre tiene como que ver a dónde voy ese saco, pues como con todo. Tengo otro saco que quiero mucho porque fue uno que logré tejer con unos ovillos que eran de mi abuela, entonces también tiene como una conexión muy bonita con ella. Le he hecho como piezas tejidas a varias personas que quiero mucho, entonces para mí cada vez que regalo algo tejido es como te estoy regalando lo más preciado que hay, es tiempo. O sea, el arte de este chal me costó, no sé, 10 días completos, te estoy regalando 10 días completos de mi vida, entonces para mí es un regalo muy importante. Así, conservo pues como de mi memoria tejidos importantes. Bueno, ¿y ahora qué estás tejiendo? Bueno, en este momento estoy tejiendo un tapiz en una técnica que se llama C2C, corner to corner, esos anglicismos, digámosle tejer de esquina a esquina, que es una técnica en la que se teje en cuadritos con cambios de hilo en diagonal. Generalmente en el crochet se teje, si es recto, se teje de derecha a izquierda por hileras. Si es circular, se teje del centro hacia afuera. Y en esta técnica se teje empezando por una punta, se teje punta a punta de piezas cuadradas o rectangulares. Hacía mucho tiempo no hacía esta técnica, pero estoy muy contenta porque pues tengo un proyecto como de regalar tapices. Este lo voy a regalar, es para alguien muy especial, con cara de diferentes animales. Este es de un mapache. Esta técnica para mí, aunque el punto no sea complicado, es muy difícil porque hay que esconder muchos hilos. Y hay tejedoras que me entenderán, esconder hilos es un... No, y además porque uno a veces lo deja para el final y es como, qué rico que ya lo acabé, pero todo lo que me falta. Totalmente.
hay que armarse de paciencia. Entonces hay que esconder muchos hilos, pero bueno, ahí he ido solucionando, ya voy como por la mitad del proyecto, ya se le ve la mitad de la cara al mapache. Y está precioso. En nuestras redes vamos a estar montando foticos de lo que estamos viendo en este momento. Bueno, hay seres muy importantes que acompañan la cotidianidad de uno y no solamente pues en el tejido, sino para todo en la vida. Hablemos de tus gatos y cómo te acompañan en el tejido. Bueno, yo tengo 3 gatas, 2 de ellas están aquí con nosotros. Mi tercera gatica partió hace 15 días. Pues es que siendo gatos, porque pues yo también digamos que estoy de acuerdo con eso de no humanizarlos, pero no en el mal sentido, como si no humanizarlos fuera a degradarlos, sino que antes yo siento que reconocerlos como animales es casi que superior, porque para mí son seres infinitamente maravillosos. Ellas en su ser animal son parte de mi familia, como dicen por ahí, multiespecie. Son mis guardianes, no solo de la casa, sino de mí, de mis energías, de mi ser. Saben que son gatas de una humana tejedora, ellas lo tienen súper claro, porque el tejer en esta casa es algo muy común. Generalmente si yo me siento a tejer, al menos una de ellas, que en este caso es Milagros, llega donde yo esté siempre. Eso siempre. Como que los atrae. Eso los atrae. Además porque ella sabe que es un momento de calma, entonces sabe que es momento de acostarse cerquita, como de arrunches para ella. Son gatas que tienen muchos juguetes, pero sí o sí alguno de sus juguetes siempre termina siendo un ovillo que se cae, un hilo enredado, una aguja de crochet que se cayó. Les encanta empujarla y que yo me tenga que meter por allá a sacarla de todas partes. Me acompañan mucho en el tejido. Les he tejido cosas que uso solamente para tomarles fotos durante 5 segundos. Por ahí tengo un gorrito con el que a Mila, que justo que no está, le tomé unas fotos hace un tiempo preciosa. Les he tejido cosas, pero bueno, los gatos en general no son como de usar ningún tipo de accesorio, por lo cual me parece muy bien. Solo les tomo fotos y ya. Sin tenerlos, tomarles la foto y listo. Bueno, sí les he tejido como tapetes y camitas en trapillo, que eso sí es algo, digamos, funcional. Y hace un año mi gatita Cira pasó también por un proceso médico que fue muy costoso, y en esa época recuerdo que saqué la campaña de los tapetes de Cira y hice muchos tapetes para mascotas, para perros y para gatos de todos los tamaños, y para conejos también. Y me parece muy lindo porque al sol de hoy todavía tengo conocidos y conocidas que me mandan fotos de sus gatos acostados en los tapetes de Cira, porque como la textura, el frescor, les gusta mucho esa sensación para arañar, para dormir. Entonces eso sí es algo tejido, pues como que ellas disfrutan junto conmigo, pero ellas saben que son pues gatas de humana tejedora, y lo viven y lo disfrutan. Aceituna Tejidos es la marca que ha creado Luzma y que está siendo acompañada por la presencia de sus gatas. Así nació la idea de compartir con otras personas lo que ella teje. Y aquí aprovechamos también para decirle, como lo venimos haciendo desde el primer episodio, que nos recuerde o nos enseñe algún punto, que en mi caso lo voy a incluir en la manta que estaré donando a Fan Fundación. Si quieren conocer más sobre tejido solidario y sobre cómo pueden vincularse a la iniciativa de Fan Fundación, pueden escuchar el episodio de este podcast que se llama Tejer para Otros. Escuchemos también entonces qué punto nos quiere enseñar o nos quiere recordar Luzma en este episodio. Bueno, y además en esta casa ya no solamente se teje para hacer regalos o para vender de manera esporádica, sino que ya hay una marca que, para sorpresa de quienes nos escuchan, se llama, por supuesto, Aceituna. Hablemos de cómo llegas a la decisión y al momento de abrir al mundo Aceituna. Pues Carol, ve, Aceituna Tejidos pues lleva poco de su lanzamiento. Yo pues llevo ya muchos años tejiendo, sobre todo he tejido para mí, he tejido con propósitos terapéuticos casi siempre y lo seguiré haciendo, pero pues en ese trasegar uno sí se encuentra
con la posibilidad de hacer productos y venderlos primero a sus amigas, a sus familiares, luego al amigo de un amigo, luego a alguien más. Entonces, como que de forma muy esporádica he tenido esa oportunidad de hacer piezas y que otra persona diga, yo la quiero, la disfruto, me gusta, te la quiero comprar, ¿cuánto vale? Pero no era algo como que yo hiciera pues como con intención. A raíz de muchos cambios como en mi vida, desde finales del año pasado ahora, he tenido como muchas reflexiones sobre el trabajo, sobre a qué le dedicamos el tiempo, con qué intenciones dedicamos el tiempo, y he visto en esta habilidad de tejer pues como esa posibilidad ya ahora sí en serio de tener una marca. Entonces, después de meditarlo y planearlo durante muchísimas semanas, incluso meses, pues ya digamos que decidí emprender ya de forma seria y con todo el compromiso con Aceituna Tejidos. Sobre todo, quiero que Aceituna Tejidos sea un espacio no solo para vender piezas tejidas, sobre todo piezas, prendas de ropa y para el hogar, que es como lo que a mí más me gusta tejer y en lo que siento que hago bien y que es lo que quiero ofrecer, sino también para tener conversaciones sobre tejido, sobre lo político del tejido, sobre lo social del tejido, sobre el tejido y la mujer, sobre el tejido y la salud mental, ¿cierto? Como que también sea un espacio para esas conversaciones dentro de la marca. A las personas que nos escuchen, qué rico que también se puedan pasar por el Instagram de Aceituna Tejidos. Ahorita con Luzma, antes de este episodio, hablábamos mucho sobre todas las personas que conocemos que tejen y cómo es increíble darnos cuenta de que entre todos los que conocemos no tejemos cosas iguales. Uh-huh. Y creo que eso jamás podría pasar, porque así tú, por ejemplo, tejas prendas de vestir o otras personas pues tengan su quehacer más en los amigurumis, por ejemplo, uh-huh. Nunca algo va a ser igual al otro. Entonces qué rico que podamos también compartir estas experiencias a través del tejido, qué rico que podamos hablar mientras tejemos de los temas que a veces no son tan cómodos o no son tan comunes o no son tan, digamos, mencionados. Qué rico que también se pueda lograr eso, y yo creo que eso es parte de lo que aprendimos en este episodio. Bueno, entonces antes de que cerremos, yo acá estoy en el punto garbanzo, acá me puedes enseñar y ya luego cuando termine la hilera retomo. Listo, pues vuelvo y vamos con lo que tú me has dicho. Como el esquina a esquina, digamos, implica de cero empezar como diferente, te voy a enseñar como otro punto que a mí me gusta un montón. Listo. Entonces es a partir como de puntos altos, entonces voy a hacer como un par de puntos altos, unos 5 puntos altos. Listo. ¿Y cómo se llama el punto? Pues a ver, yo lo conozco en el argot popular. En el argot popular, como atrás y adelante. Alguien me dijo que era una de las muchas variaciones del punto resorte. Y en un libro que yo tengo dice que el punto se llama punto rich. Pero pues como los europeos le dirán punto rich, porque yo no conozco en Colombia a nadie que le diga punto rich. Así como nosotros le seguimos diciendo palitos a los puntos altos. Entonces, cuando tengas una hilera de puntos altos, que sea como la primera, la siguiente, empiezas con punto alto y vas a jugar a que vas a hacer uno adelante y uno atrás, uno adelante y uno atrás. Tiene que ver con la forma en la que la aguja entra. Entonces montas y el siguiente punto bajo lo vas a coger por delante, que te quede completo adelante. O sea, se toma todo el punto, no solamente como la cadenita. Exacto, no solo la V, sino todo. Y el siguiente tienes que girar el tejido y tomarlo completo por detrás. Ah, sí, ese es como el elástico también. Exacto, y el siguiente completico por delante y el siguiente completico por detrás. Sin cadenas, sin dejar espacio. Sin cadenas, sin dejar espacio. Este punto tiene una cosa muy linda y es que queda con una textura muy sabrosa de tocar, porque está también como el punto garbanzo que queda como mullidito. Sí, como ahí con. Entonces a medida que uno lo va haciendo se va notando más como las canaletas, forma como unos canales muy útiles para las mangas de los buzos. Porque estira, él va como sediento.
Recuerden buscarnos en Instagram como Hilo Azul Crochet, porque allí estaremos compartiendo el video de este punto que nos enseñó a hacer Luzma, y además estaremos compartiendo información sobre los episodios que vienen o recordando algunas de las conversaciones que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos seguiremos escuchando. Este podcast hace parte de Hilo Azul Crochet,